tardes. Hoy día tengo el placer de presentar a Giancarlo Ursúa de la Católica para hablar de fibras de Milnor en superficies complejas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Parece que es mi tercera vez dando un coloquio acá en Las Palmeras y no sé, quizás muy repetitivo, no sé. Espero que la gente esté ok con eso. Entonces, digamos, voy a hablar sobre fibras de Milnor en superficies complejas, pero voy a partir en dimensión cualquiera, explicando lo que sería una suavización de una singularidad. Entonces, sea de un germen de una variedad compleja de dimensión m con una singularidad aislada. Voy a poner la definición y voy a dar varios ejemplos, se va a entender de qué se trata. Entonces ahí estaría mi singularidad, que sería un punto de esta variedad. Y germen significa como que tomo un abierto en topología euclidiana alrededor de este punto y no hay ninguna otra singularidad. Entonces como un germen como pedacito de variedad. Entonces definición 1. Entonces, ¿qué va a ser una suavización? Va a ser una situación como esta. Entonces yo tengo mi singularidad dentro de una familia y esto estaría dentro de algún C a la n. ¿Ya? Y entonces este de aquí sería una variedad m-dimensional. Esto va a ser sobre un disco y un disco para mí van a ser todos los t pertenecientes a C, tal que valor absoluto de t menor que algún epsilon. Entonces arbitrariamente pequeño. Me interesa solamente como moverme un poquito fuera del cero, que es donde va a estar esta B. Entonces esta es como una familia de BTs y este sería el B0, que es singular. Y este pi sería un morfismo holomorfo sobre y plano. ¿Y qué más? Y entonces la llamamos suavización. Suavización de B, si lo obvio. Si la imagen inversa de un punto t distinto de 0 es suave. ¿Ya? Sería una suavización. Entonces, ejemplo, para que estén conmigo. Entonces, esto es una deformación que a su vez es una suavización de la singularidad. Entonces, ejemplo, este es un ejemplo medio falso porque la fibra sobre 0 va a ser reducible y estoy hablando de variedad y para mi variedad sería algo irreducible, pero igual sirve. Igual les voy a hacer el mono. Entonces, digamos, x cuadrado más y cuadrado igual t. Este sería mi b dentro de C3. Y mi disco va a vivir dentro de un C, T. Entonces lo que hacen acá es proyectar. Tienen X y T y va a dar a T. Y esto sería la deformación. ¿Y qué es lo que uno estaría viendo? Bueno, cuando T es 0, cuando T es distinto de 0, entonces lo que se ve es como una esfera. Acuérdense que esto es sobre los complejos. Menos 2 puntos. Y la parte real sería como esta circunferencia de radio t. O sea, si es que el t es real, ¿no? T real positivo, entonces habría una circunferencia aquí, un S1. Y la verdad es que esto va a ser homotópico a S1. O sea, uno podría contraer todo esto hasta llegar al S1. Esencialmente, topológicamente, un S1. Este sería mi BT. Y esto se degenera. Y aquí pasa el asunto que ustedes ven, de que el t se va a 0 y entonces este radio se va a 0. Entonces quedaría así como una esferita y otra, menos un punto. Entonces el S1 se va a este punto. Entonces esa sería la situación. En tu definición general no requieres que pi sea suave fuera de 0 o sea... Entonces cuando t es distinto de 0, esto es suave. Sí, sí. No, la pregunta es si
una sublimación, no se requiere que la aplicación pi tener, o sea, sea una sublimación, sea con diferencial sobre el equino por el 0 o no. No, en este caso solamente necesito que sea sobre, que es lo que está acá, y holomorfa. Y con eso me aseguro que el morfismo es plano y estaría bien. Entonces esto es lo que está pasando. Ahora en un caso de dimensión 2, esto sería dimensión 1. Entonces digamos que tengo x cuadrado más y cuadrado. Entonces bien fome, solamente agregué un cuadrado más. Aquí estaría mi b, estaría ahora dentro de C4. Y esto sería sobre Ct de nuevo, la misma situación, pero ahora el mono es distinto. Entonces cuando t es distinto de 0, fíjense que esto sería ahora algo de dimensión 2 compleja, entonces está difícil dibujarlo. Pero más o menos uno va y dibuja la parte... Bueno, la parte real no sería lo que estoy dibujando, es mi manera de ponerlo nomás, pero la parte real sería una esfera, si ustedes ponen acá t positivo. Entonces tendrían una situación similar a lo que estaba ahí. Este sería mi S2. Y de hecho pasa lo mismo, esto homotópico a S2. Y acá sí se encontraba una variedad, que vendría a ser como un cono, cuando ponen ahí t igual 0. Entonces ese S2 se va a ese punto. Este sería mi B. Y esta singularidad tiene nombre, es la singularidad más simple que hay en superficies algebraicas. Este es el nodo. Y tiene símbolo también, uno dice A1. Entonces, ¿se entiende? Ya, de aquí voy a sacar otro ejemplo. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. xi igual z a la n más t. De nuevo esto está pasando, este sería mi b y estaría pasando dentro de C4. Esto sobre Ct. Y bueno, esto no lo voy a mostrar, pero aquí el Bt va a ser homotópico a la suma, ¿cómo se llama esto? El wedge de varias esferas, el cuña, ¿no? Cuña conexa, suma, no sé. Este símbolo con el S2, n-1 veces, lo que significa esto es tienen una esfera, n-1 de ellas, y todas están pegadas por un punto. Eso es lo que quiero decir por esto. Y eso degenera, esencialmente esto es lo que va a desaparecer a un punto de una cierta singularidad. Voy a hacer como un cono chueco. Este sería mi B, que es cuando t igual 0. Y esto de aquí es la generalización de esto de acá. Este de acá sería un A, entonces n-1. Entonces recobramos ese ejemplo con n igual 2. Y lo que está pasando, ustedes lo ven distinto, pero aquí pueden factorizar el x cuadrado más y cuadrado y hacer un cambio de coordenadas para que eso sea como un x por y pasar el z cuadrado para el otro lado y tendrían la misma cuestión. ¿Ya? Entonces yo creo que se está entendiendo, ¿no? Sobre todo también me interesa que se acuerden de esto, de esta variedad real que desaparece en la deformación. Pum, se hace un punto. Entonces ahora voy a escribir allá las suavizaciones que de verdad me interesan. Entonces esta la quiero escribir acá para que quede. Entonces este sería el ejemplo 3. Y lo que voy a hacer es tomar C2 y le vamos a hacer actuar un grupo cíclico de esta forma. Entonces U, B va a dar bajo un T, bueno, esta es la definición del T, a mu U, mu a la na menos 1 V, donde el A está entre 0 y n, y el máximo común divisor de n y a es 1. Y mu es raíz primitiva n cuadrado ésima de 1. Entonces está actuando un z sobre n cuadrado z, sobre C2. Y está fijando el 0. ¿Se fijan? Y lo que vamos a hacer es cocientar por esa acción. Entonces,
Pero lo que voy a hacer primero es cocientar por la acción de t elevado a n. Entonces me voy a ir para acá. La acción de t elevado a n. Entonces esto sería el generado por t elevado a n. Si ustedes elevan esto a la n, le va a quedar mu a la n, y aquí le quedaría el n cuadrado, así que sería 1 menos n. Entonces la acción sería como un mu n u y mu n a la menos 1 b, ¿cierto? Ese sería el grupo actuando allá. Entonces sería un zn. Entonces este de acá, este zn que actúa en C2 y les da esta es una variedad que la vamos a descubrir ahora. Para encontrar esa variedad tenemos que ver cuáles son los polinomios invariantes en U y B bajo esa acción. Y si ustedes escriben x igual a u a la n, por supuesto u a la n que es invariante bajo esa acción. Y si escriben i igual b a la n también. Y si escriben z igual a u por b también, porque justo se cancela menos 1 con más 1. ¿Sí? Y resulta que con esto pueden generar el álgebra de polinomios invariantes dentro de CV. Y la única relación que necesitan imponer es justo que esto a la n es esto por esto. Y entonces de ahí va a salir la variedad xi igual a z a la n dentro de C3. ¿Ya? Entonces ahí tienen una presentación de esto, que es la que estábamos mirando allá. Entonces este es la n-1. Entonces la imagen del 0 va a ser esa singularidad que estábamos mirando allá. Y entonces por otro lado tenemos la acción de t en C2 y queremos ver qué cosa es eso, que esta va a ser mi singularidad clave. Entonces para eso veamos que acá en x y z está actuando este t de la forma siguiente. Entonces el x, acuérdense que es u a la n. Ahora voy a aplicar esto. Entonces me va a quedar que x, entonces voy a aplicar t. Entonces quiero hacer actuar aquí el t, lo que queda del t. Entonces x va a ir a dar a, ustedes lo están viendo, yo creo, donde lo anoté, a mu nx. El i va a dar a mu n a la menos 1 i. Y el z va a dar a mu n a la a z. Entonces hay una acción cíclica de nuevo, ahora en C3, tal que deja esto invariante. Entonces, y es la acción, es lo que corresponde a la acción de t en C2, lo que corresponde acá. Entonces el cocientar de aquí para acá va a ser que este diagrama conmute. Y va a presentar a esto como xi igual z a la n dentro de C3, pero dividido por la acción, por esta acción de acá. Que uno escribiría ahí, estoy tomando la raíz enésima primitiva de 1 dada por mu a la n, entonces con exponente 1, después con exponente menos 1 y después con exponente a. ¿Qué le hace al dibujo? ¿Sería una especie de rotación o algo así? No es muy claro. Así como para verlo, no sé si es tan claro. No sé. Pero lo que me interesa de esto es que ahora voy a tomar la deformación que teníamos allá. Entonces la voy a escribir acá. Teníamos esta deformación xi igual z a la n más t dentro de C4. Y lo que vamos a hacer es cocientar esta deformación, en donde en t vamos a actuar trivialmente. Entonces esto va a quedar como xi igual z a la n más t dentro de C4, donde cocientamos por 1 menos 1 a 0. No aplicamos nada al t. ¿Ya? Y lo que va a pasar es que esto es una suavización de esta singularidad. ¿Y por qué es una suavización? Porque si se fijan, esta acción, cuando t es distinto de 0, actúa libremente en la fibra general. Y entonces va a ser una acción libre en algo suave, les va a dar algo suave abajo. ¿Ya?
Acuérdense que la fibra general ahí, la suave, era homotópicamente esta suma de esferas, están pegadas por un punto, entonces simplemente conexa. Entonces cuando cocientan libremente así van a tener un cubrimiento y así la fibra general acá abajo, el grupo fundamental, digamos que la fibra general acá era el BT y acá abajo el B'T. Entonces el grupo fundamental de B'T es Z partido por NZ. Ya, esos son datos, quiero guardar eso para después. A todo esto, esta es una singularidad cíclica por definición. Singularidad cíclica actúa el grupo cíclico de esta forma, uno cocienta, y esto se le llama singularidad cíclica, que depende del orden, que sería n cuadrado, y de este exponente de acá, que es na menos 1. Todo esto para que sea acción libre la fibra general, ahí fue donde usamos que el máximo común divisor entre n y a es 1. Lo pueden verificar rápido. ¿Ya? Ahí se usa eso. ¿Cuál es el Bt'? El Bt' es la fibra general, es cuando es la imagen de Bt cuando t es distinto de 0. Entonces t es distinto de 0. Y ese grupo fundamental es Z partido por NZ. Y entonces la notación para esta singularidad cíclica es 1 sobre n cuadrado, que sería el orden, y después tienen que poner los dos exponentes, que sería 1 y na menos 1. ¿Ya? Ya, entonces, con eso, entonces voy a definir, esos serían los ejemplos, y este es el ejemplo más importante con el cual voy a usar toda la charla. Entonces la definición 2 es definir esto de la fibra de Milnor. Entonces da una suavización. Entonces la fibra de Milnor se define como, entonces sería este Bt, pero me interesa todo arbitrariamente pequeño, que tomemos de verdad cercano al 0 una vecindad, y lo que se hace de verdad es poner una bola aquí en el C a la n con un radio bien chico e intersectar esa bola con el B y luego tomar la preimagen de un t distinto de 0. Y esa sería mi fibra. O sea, es como la suavización pequeña de la singularidad. Entonces uno pone dy intersectado con la preimagen. Esencialmente lo pueden pensar como la preimagen. Simplemente está diciendo no me interesa el resto de la variedad. ¿Ya? Y el número de Milnor, y esto depende de la suavización. A veces es un error de siempre que la gente trata de decir el número de Milnor de la singularidad, y eso está mal, porque las singularidades pueden tener varias suavizaciones y cada una de ellas puede tener distintas fibras de Milnor que no son ni siquiera homomorfas. ¿Ya? Entonces todo depende de la suavización. Esta es una suavización de esta singularidad, esta que hice acá, pero puede tener otras que sean completamente diferentes. Entonces el número de Milnor es el rango, o lo podemos poner mejor como la dimensión, sobre Q de la homología enésima de este Bt, este distinto de 0 en Q. Con t distinto de 0. Ya, esto en general, a mí el m, acuérdense que era la dimensión compleja, y aquí estamos tomando homología como que fuese una variedad real, entonces estamos de verdad como en la mitad de la dimensión real. ¿Y por qué eso? Porque se puede demostrar, entonces se puede demostrar de que, bueno, varias cosas. Se puede mostrar que f, Bt tiene el tipo homotópico en general para cualquier m de un CW complejo de dimensión
menor o igual que m. ¿Todos estos BT son Entonces, homotópicos entre sí? ¿O así, o? Sí, todos estos BT se puede probar que son homotópicos entre sí, homomorfos de hecho entre sí. Ah. Y entonces, y el BT tiene el tipo homotópico que un CW complejo de dimensión menor o igual que m, como lo que pasaba aquí. Se fijan que esto es de dimensión 2 compleja, pero tiene el tipo homotópico de este C2, es 2 real. Y aquí también, 2 compleja y una suma, o sea, suma conexa de varios de C2 real. Entonces, la homología que puede tener esto, distinta de 0, está lo más capturada entonces en el número de Milnor. Quizás algo pasa entre medio también, pero no después. Entonces para m, lo otro que tenemos es que para m igual a 2, se puede probar de que el primer número de Betti, que sería la dimensión de H1 del BT, de nuevo t distinto de 0 siempre, es 0. Entonces tenemos 3 números, uno es el H0, que esta cuestión es conexa, así que sería 1, después el H1, que siempre es 0, y después el número de Milnor, y ahí se acaba para dimensión 2. Entonces por eso la relevancia. Entonces la característica de Euler topológica del BT es 1 más el número de Milnor, que a todo esto casi siempre el número de Milnor lo denotan por mu, que ya lo usé, más número de Milnor nomás. Entonces calculemos el número de Milnor de esa cosa de allá. Entonces esto es más bien como una clase sobre esa singularidad. Cálculo explícito. Entonces el número de Milnor. Aquí se acuerdan que había un cubrimiento de la fibra general y la fibra general era simplemente conexa y sabemos el B2 porque el número de Milnor porque la fibra general es homotópica a esto. Entonces en el ejemplo este 3, y ustedes saben que la característica de Euler es multiplicativa cuando tienen un cubrimiento. Entonces la característica de Euler del de arriba, topológica, del BT es igual a n veces la característica de Euler topológica del de abajo. Y este de acá es 1 conexo menos 0 más, y acá está el número de esfera, n-1. Justo da n, simplifica con este n, y entonces la característica topológica de B'T es 1, pero ya esto es 1 más el número de Milnor. Así que finalmente llegamos a que el número de Milnor es 0. Y este es el tipo de singularidades que me interesan, las que tienen suavización con número de Milnor igual 0. Ahora, ustedes se pueden preguntar, quizás esto es súper particular para esta singularidad cíclica que tomé acá. Y lo que uno puede mostrar es que dentro de las singularidades cíclicas, o sea, cualquier singularidad de este estilo, donde ponen aquí 1, Q, y este sería un M, y toman el cociente y se hacen la pregunta de si tiene esto una suavización con número de Milnor 0, las únicas que tienen esa propiedad son esas. Entonces, dentro de la singularidad cíclica con suavización con número de Milnor 0, las únicas son estas, 1 partido en n cuadrado, esta de allá, na menos 1, con máximo común divisor entre n y a, 1. Lo otro es que ustedes podrían decir, bueno, quizás, entonces esa sería una suavización, pero quizás hay varias. Lo que uno puede probar es que hay solo una manera de suavizar esa singularidad tal que el número de Milnor sea 0. Entonces esa manera es esta de acá. Y ejemplo 3 es la única manera.
de suavizar tal que el número de Milnor es 0. Ya esos son teoremas, no estoy probando nada. La fibra de Milnor, en este caso, para este caso, tiene una notación estándar, les ponen BNA. Y esto es por Rational bueno, aquí no, esto es por Ball, porque estas son Rational Homology Ball, que la homología de esta fibra de Milnor es como la homología racional de una bola, porque ya vimos que el B1 y el B2 son 0. Está ahí bien. Y estas singularidades se conocen como singularidades de Wald. Singularidades de Wald. Este es Jonathan Wald, el editor de siempre de la revista Duke, que ahora está compartido con otro editor. Acaba de cambiar. Bien, él estudió durante su vida singularidades en dimensión 2 que aceptan una suavización con número de Milnor 0. Estas no son todas, estas son las cíclicas en donde eso pasa. ¿Estas cíclicas tienen otras suavizaciones? Sí, podrían tener más. Por ejemplo, entonces si toman n igual 2, a igual 1, entonces tienen la 1, 4, 1, 1. Y si miran el espacio de formaciones de esta, se ve así, se ve una cosa tridimensional. Y aquí está la que representa la singularidad y una cosa unidimensional. Uno puede probar que eso pasa. Esta es tridimensional. La dimensión la cantidad de formaciones que uno puede tener. Esta sería la unidimensional y hay otra manera de deformarla con 3 dimensiones. En esta otra manera uno puede resolver simultáneamente la singularidad, cosa que no pasa. Por ejemplo, ustedes podrían pensar, yo tengo esta singularidad, tengo la suavización, podré tener una deformación de la resolución minimal de esta singularidad, tal que como que blows down a esta deformación, y eso es falso en general. Hay veces que sí, hay veces que no. Y de hecho Artin prueba de que hay una componente exactamente en las deformaciones de singularidades cíclicas en donde eso pasa. Esa es la componente de Artin. Y esta de aquí es la componente de Artin. Y es la de mayor dimensión. Y esta acá es una deformación extraña. ¿Cuál es el número de Milnor de la parte tridimensional? Este es el número de Milnor, como yo puedo deformarla simultáneamente, entonces el número de Milnor va a ser el número de Milnor que rescata la desingularización de esta singularidad, y es justo una esfera con autointersección -4. Entonces, como hay una esfera, el número de Milnor es 1. Si hubiesen n esferas, el número de Milnor sería n. Entonces acá el número de Milnor es 1 y este sería el número de Milnor 0. Y dele con mu, le voy a poner un gato. Bien. Entonces, bueno, como contaba, a Wald le interesaban estas singularidades con suavización del número de Milnor 0 y hay unas conjeturas de cuáles exactamente deberían ser, y parece estar casi demostrada. Ese es un trabajo de otras personas, no es mío, pero está por verse. Parece que hay un pequeño gap todavía. Hay un paper en el archive que lo pueden mirar al respecto, pero todavía no se ha podido publicar porque hay una pequeña situación ahí que no lo han podido resolver. Quiero hablar un poquito más de estas singularidades, de la resolución minimal, y luego contarles por qué tienen relevancia, por qué me dedico a hablar de estas singularidades. Entonces, resolución minimal, como ustedes saben, cuando tienen una singularidad cíclica, la resolución minimal de estas singularidades cíclicas se puede hacer de forma tórica, para verla explícitamente. Y si esta es mi singularidad, esta sería la resolución minimal. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen la singularidad, ¿cierto? Así, y lo que vamos a hacer es tomar esta singularidad, sacarla y reemplazar ahí por un conjunto de variedades, tal que el espacio completo ahora me queda suave. Y el minimal es que dentro de esas variedades que agrego, en este caso, no hayan curvas -1. Entonces lo que van a ver, esta sería mi nueva superficie suave, y lo que van a ver es una cadena de P1s. Todos estos son P1s.
Y las autointersecciones de esos P1 los voy a anotar por menos B1, menos B2. Son autointersecciones negativas. Menos BS. Entonces, dentro de una superficie suave hay una teoría de intersección. Cuando uno tiene una curva, tiene una autointersección. Y estoy diciendo que esa autointersección viene dada por estos numeritos, digamos que son estos numeritos. Tiene que ser negativa si están sobre una singularidad. Si es la resolución de una singularidad, estas tienen que ser negativas. Pero ¿cómo se calculan? Y se calculan a través de esta fracción continua. ¿Cada BI mayor que 1 entonces dijiste? Cada BI de hecho va a ser mayor o igual que 2. Claro, 1 no estaría permitido por esta minimalidad. Y entonces, ustedes saben, entonces bajo esta condición ustedes escriben la fracción continua. ¿Ya? Y esto es lo que se hace para toda singularidad cíclica. Para cualquier MQ uno hace esta fracción continua y le salen los numeritos. Pero estas fracciones continuas para singularidades de Watt tienen una particularidad. Se ven de una cierta manera. Entonces les voy a mostrar cómo se ven. Aquí podría ser cualquier cosa. A ver, démonos un ejemplo. 7, 3. Esto me tienen que ayudar. Entonces, ¿cómo se hace esta fracción continua? Hay que sacar la parte entera, que sería 2 más 1, 3. Entonces 3 menos, y acá 3 por 3, 9, y acá pondría un 2. Pero ahora el 2 lo pasan para abajo, ¿cierto? 3 menos 1 partido por 3, 2. Y así les queda 3 menos 1 partido por 2, menos 1 partido por 2. Entonces, para esta singularidad cíclica de orden 7, con el Q igual a 3, cuando reemplazan esta singularidad ponen 3 esferitas, 3 P1, con autointersecciones, menos 3, menos 2, menos 2. Entonces les quiero contar cómo salen estas cosas para las singularidades de Watt. Y entonces lo que hacen es partir con la singularidad de que esta es la más chica de Watt, ¿cierto? Porque n igual 2 no puede ser 1, n igual 2 por lo menos, y el a tiene que ser 1. Entonces esta es la más chica. Cuando hacen la fracción continua acá, sería 4 sobre 1, o sea 4. Entonces esta singularidad tienen que poner un P1 con autointersección menos 4. Pero ¿cómo salen las demás? Entonces hay una regla. Para encontrar cualquier otra, lo que uno va a hacer es sumar 1 en un borde de la... Entonces tengo todo esto. Esto lo voy a anotar así, a todo esto. B1, B2, esta vez. Entonces, ¿cómo sale la siguiente? Yo tengo que sumar un 1 en un extremo y agregar un 2 en el otro. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Sumo 1, acá no hay extremo, hay está solamente el 4. Entonces, al 4 le sumo 1 y le agrego un 2. Luego de aquí, ahora sí que tengo dos posibilidades, porque acá le puedo sumar un 1 y agregarle un 2. Entonces me quedaría 6, 2, 2. Tienen que imaginarse 6, 2, 2. Y de ahí va a salir una fracción de ese estilo, n cuadrado partido por tanto, tanto. Ya les voy a contar cómo sale el n y el a, que eso es bien choro. Y ahora para la siguiente opción pueden sumar un 1 acá y agregar un 2 a la izquierda. Entonces 2, 5, 3. Y así estas cosas se van abriendo de 2, 2. Y acá aparecen todas. Todas están aquí. Entonces, por ejemplo, una de ellas es la siguiente. Yo podría escribir 3, 3, 3, 5, 3, 3, 2. Entonces, ¿ven por qué debería estar ahí? Uno se da cuenta que está ahí porque uno hace el proceso inverso. Uno toma este 2, lo elimino y le resto un 1 acá. Ahora este 2 lo elimino y le resto un 1 acá. Tomo este 2 y así, y así, y así, y así. Y este sería mi 4 inicial. Entonces, partió de ahí. Ahora sucede, entonces, si yo les doy esto y les pido calculen el n y el a, bueno, tendrían que hacer la fracción continua, que yo creo que deberían usar algún programa para hacer eso. No creo que lo harían a mano. Pero hay otra manera de hacer esto. Uno se fija dónde partió, entonces aquí partió, ¿cierto? Y fue dando saltos a través de este algoritmo. Entonces yo partí acá, a este le voy a asignar un 1, porque el asunto fue ta, así como para acá, después para allá, después para el otro lado, y así, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es ir sumando 1 más 1, le voy a asignar un 2 a este, 2 más 1, me fui para el otro lado, 3. Ahora, de aquí para allá, entonces tengo que sumar los dos extremos, 2 más 3, 5. De aquí para acá, 5 más 3, 8. Y están saliendo estos Fibonacci. Y luego 8 más 5, 13. 13 más 8, 21.
Y luego n tiene que ser 21 más 13, 34. Y el a es este número de acá. Lo pueden comprobar después. Entonces n por a menos 1 y el n al cuadrado. De hecho, en general, n, entonces el n a todo esto es lo que uno llama, el n resulta ser el índice de la singularidad. ¿Qué es el índice? El asunto es que cuando tienen singularidad hay un divisor igual canónico, pero quizás ese divisor canónico no es Cartier. Entonces, pero sí es Q Cartier. Y entonces, ¿qué viene a ser el índice? El menor entero, tal que cuando yo multiplico por el divisor canónico me queda Cartier. Y resulta que en este caso es justo n. ¿Ya? Entonces n también tiene esa importancia, el índice. Y uno puede probar que el índice es menor o igual que el número de Fibonacci R-1, donde la sucesión la consideran como partiendo de menos 2, menos 1 como 1, y luego la fórmula, más 2 igual f de i más 1 más fi. Uno puede probar esas cosas. O sea, hay todo un cuento detrás de estas singularidades cíclicas particulares y se relacionan íntimamente con el número de Fibonacci. Por ejemplo, si ustedes por alguna razón quieren acotar el índice, por alguna razón, entonces bastaría con acotar el R, perdón. El R es el largo que lo llamé S, entonces tiene que ser S. El R es el largo. Entonces acotando el largo, tendrían acotado el N. Ya, entonces voy a hablar dos cosas sobre estas singularidades. Una, ¿cuál es la relevancia? Y dos, ¿en qué cosas hemos trabajado? Y quizás alguna pregunta abierta sobre estas singularidades. Entonces, relevancia. Entonces, en geometría, tienen lo que se llama rational blowdown, que es una cirugía que le hacen a un form manifold que fue creada por Fintuchel Stern para construir form manifolds que sean exóticos. Entonces, ustedes toman un form manifold, tienen una cierta cadena de esferas que la verdad es que corresponde a la resolución de una singularidad de Wald. Entonces, estas cadenas bien especiales. Y lo que ellos inventaron fue sacar esta cadena y reemplazarla por el BNA, que estaba por ahí, la fibra de Milnor. Pero sin hablar de suavizaciones, simplemente hacer el proceso de saco y pongo. Y eso es el rational blowdown. Y con eso, por ejemplo, pueden probar que ciertos form manifolds simplemente conexos pueden tener una infinidad en dimensión 4. Entonces, form manifolds simplemente conexos pueden tener una infinidad de estructuras diferenciales distintas. ¿Ya? Entonces, esa fue la principal. Ya hay un montón de trabajo alrededor de lo que es el rational blowdown. Si ponen rational blowdown, salen páginas y páginas en Google sobre eso. 2. En geometría algebraica, entonces sería form manifolds. Estas singularidades son abundantes en superficies estables, que son las que compactifican nuestro espacio de Mogul de superficies de tipo general. Entonces, para superficie, así como para curvas tiene el MG, el famoso MG, y hay una compactificación del Link-Maf. Para superficie también hay una compactificación. ¿Ya? Acá hay una compactificación y lo que agregan son superficies singulares. Dentro de esas superficies singulares aparecen superficies con este tipo de singularidades y lo que resulta es que aparecen en forma abundante en este espacio de Mogul y definen típicamente divisores en la frontera. Entonces se tienen que imaginar como aquí está mi espacio de Mogul, que es una cosa abierta, esto es una variedad cuasi proyectiva,
Y acá viene el boundary que le van a poner. Y en este boundary típicamente van a aparecer divisores que corresponden a superficies que tienen una singularidad de ese tipo. Entonces, como los divisores son grandes dentro de este espacio Mowgli, uno le gustaría, no sé, pues, clasificar este tipo de singularidades que pueden aparecer en la frontera. De hecho, lo otro que se ha hecho no es así como estudiar cómo se ve la compactificación, sino que uno no tiene idea de lo que está pasando acá y uno construye superficies que son singulares que van hacia adentro y así uno descubre que esto no era vacío. Eso también se ha hecho. ¿Y con qué singularidades? Con esta, de nuevo. Es más o menos tomando lo que pasaba aquí, pero en el ámbito de geometría algebraica. A todo esto, me olvidé de decir algo. Cuando hacen esto del Rational Blowdown, que sacan esto de acá y le ponen esta BNA, la reemplazan, esto se puede ver en términos de suavización de singularidad. Entonces, como uno lo ve en geometría algebraica, lo que uno toma, si esto fuese una variedad, una superficie, uno toma la contracción de esta cadena, uno tiene la singularidad acá, y uno esperaría tener una suavización tal que la fibra general es lo que te da el Rational Blowdown. Entonces, como que el paso en geometría algebraica es a través de la singularidad. Lo malo, lo que no tenemos nosotros es suavizaciones gratis. Uno sí tiene esto gratis, pero no suavizaciones gratis. Pero ellos son flexibles, ellos sacan y ponen nomás y listo. Dijiste que este tipo de singularidades esas son las permitidas en las superficies estables. No, son parte de ellas. Las que son permitidas son las que se llaman la semi-log canonical, que es una clase más grande. Cuando la superficie es normal, simplemente las log canonical, que también es una clase más grande. Dentro de ellas están las log terminal, que serían todas las singularidades cocientes, no solamente las cíclicas. Y dentro de ellas están las singularidades de Watt. Pero resulta que ellas, gracias a que tienen esta suavización unidimensional, cuando no hay obstrucciones, representan divisores en la frontera. Entonces, pedazos grandes del espacio Mowgli. Entonces estas aparecen en todos los espacios Mowgli. Es esperable que, por otras razones, lo que se espera es que este tipo de singularidades son muy abundantes en la frontera, en la clausura de este mk cuadrado chi dentro de esto. Porque a todo esto no lo dije, pero acá hay componentes alien. Entonces, la definición de superficie estable permite tener superficies con los invariantes que uno quiere, con el divisor canónico amplio, pero que no son suavizables. Y hay papers describiendo componentes por aquí. Pero a uno le interesarían como esta, y de estas típicamente aparecen divisores con esa singularidad. Pero no son todas, pueden aparecer otros divisores también. Entonces, también, quizás me voy a quedar en las puras motivaciones y voy a decir algo sobre el trabajo que he hecho. Componentes, entonces describen estas singularidades a través de ellas, que son esas porquerías que expliqué acá, esta nomás. A través de ellas se pueden describir todas las componentes irreducibles del espacio de formaciones de una singularidad cíclica cualquiera. Y eso es fantástico, es de un uso así extraordinario. Entonces, esto tiene varias componentes. En cada una de las componentes, imagínense que tienen una suavización distinta, así como lo que pasaba con el 1/4 1/1. Cada una de ellas está conectada de alguna forma con este tipo de singularidades. Tal que, entonces lo que sucede más o menos es que si tienen esta singularidad, imagínense ahí, está mi singularidad, hay una especie de resolución parcial, entonces otra superficie pero que no resuelve la singularidad, pero tal que las singularidades que son admitidas acá son solamente de ese tipo, y yo tomo deformaciones de esto que tengan que ver localmente con exactamente esa deformación de ahí, entonces con esas suavizaciones, y acá queda suave, y esto lo pueden blow down a todo tipo de suavizaciones que pueda tener esta. Entonces completamente controla las suavizaciones de singularidades de este estilo.
Eso lo hizo Collar-Sheffer-Barron. Que por otro lado fueron los que definieron esta compactificación acá, las mismas, en el mismo paper. Por último, bueno, también aparecen en todo, entonces tienen P2, y uno se puede hacer la pregunta, P2 es una superficie rígida. Esencialmente, si tiene una deformación suave, la fibra que acompaña esa deformación es siempre P2, son todas isomorfas, es rígida. Entonces no deforma otras cosas. Pero ustedes se pueden preguntar si puede deformar a una superficie normal de manera no trivial, o sea, una degeneración. Y la respuesta es sí. Entonces, degeneración, superficie normal. En el sentido de que esto es una superficie proyectiva normal, entonces va a tener solamente singularidades aisladas. Y uno se pregunta cuáles son esas. Y resulta que están involucradas estas singularidades de nuevo. Y entonces lo que puede aparecer acá es suavización parcial de planos proyectivos con pesos, donde los pesos son a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, que satisfacen una ecuación de Markov. O la ecuación de Markov, no sé. A, B, C. Y entonces esta superficie acá tiene tres singularidades. Y ustedes pueden darse el trabajo de darse cuenta de que cada una de ellas es una singularidad de Wahl. Y esta deformación al final, localmente, va a ser como una suavización de las de ellas. Entonces, suavización parcial significa que esto puede degenerar a tener una singularidad de Wahl, que sería suavizar dos de ellas, o dos, que sería suavizar una de ellas, o simplemente una suavización de esto. Y este trabajo de Hacking, bueno, Manetti también, y Prokhorov. Y así, estas cuestiones aparecen y aparecen. Y acá, ustedes saben, las soluciones de esta ecuación se pueden describir a través de unas mutaciones partiendo de ciertos números. Por ejemplo, partiendo de, les doy unos triples que pueden haber acá, 1, 1, 2, 1, 2, 5. ¿No? Hay una literatura sobre cuáles son las soluciones enteras de esta ecuación. Y esas son las que les dan exactamente esas degeneraciones. Entonces, Entonces, algunos problemas para terminar. Tenía varios problemas que quería mostrar y preguntas abiertas, pero tengo como 9 minutos, así que voy a mostrar un problema nomás. Me voy a concentrar en uno. Sí, me voy a concentrar en acotamiento de singularidades. Entonces, volvamos al m barra k cuadrado. Ya esta cuestión es un esquema proyectivo, en el sentido de que es como un conjunto algebraico proyectivo. ¿Ya? Y así, entonces, dado, no sé si se entiende qué significaría esto. Entonces el MG, ustedes fijan el G y están hablando de curvas de este género. Aquí estamos hablando de superficies proyectivas, si quieren suaves en principio, cuando estamos hablando del M nomás, no el barra, tal que la autointersección del divisor canónico es un cierto número y la característica holomorfa de Euler del O de esa superficie es otro cierto número. Se fijan dos géneros si quieren. Para curva hay un género, para superficie hay dos géneros. Serían los dos géneros. Entonces, dado k cuadrado y chi fijo, hay una lista finita de singularidades en estas superficies estables. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa lista? ¿Cuál es? Y esta pregunta es re complicada, como que uno no puede hacer,
Entonces uno sabe cuáles son el tipo de singularidad, así como te respondía la log canonical. Pero uno sabe cuáles van a aparecer exactamente cuando yo fijo estos dos números. Uno no sabe. Contrario a lo que pasa con curvas, que uno puede saber, por ejemplo, en curvas las únicas singularidades que aparecen son nodos, y uno puede saber cuáles son las configuraciones de estas curvas estables, ¿cierto? Uno las puede describir. En superficies no. Ni siquiera las cíclicas se saben. Ni siquiera. Y de hecho la cíclica es el problema que voy a contar. De hecho esta cíclica. A todo esto. Eso era importante. Acá está el M y yo me voy al borde, ¿cierto? Y acá en el borde la superficie se vuelve singular. Supongamos que esa superficie singular solamente tiene singularidades cíclicas. Entonces esas singularidades son esencialmente de este tipo. O sea, no pueden tener singularidades fuera de esto si es que están de verdad en una degeneración. Quizás sí las tienen aquí, pero no acá. Y aquí tienen que... En los espacios de Mowley para superficie tienen que forzar el tipo de deformación que están usando. Y exactamente es como de este tipo, lo que está pasando ahí. Bien, entonces... todo esto no lo mencioné, pero la singularidad, si van a dimensiones mayores, o sea, si están en dimensión 1 y tienen C y cocientan por un grupo cíclico, ustedes aprendieron de que si tienen una superficie Riemann, cocientan por un grupo cíclico, les da otra superficie Riemann, no hay singularidades. Eso en dimensión 1. En dimensión 2 acá aparecen estas singularidades. En dimensiones mayores también aparecen singularidades cíclicas, como lo que apareció acá cuando cocienté el C3 por esto. Schlesinger, el tipo de deformaciones, probó que de dimensión mayor o igual que 3, esas singularidades son rígidas. No hay ninguna deformación. Y en 2 aparecen todas estas componentes para la deformación de una singularidad cíclica. Es otra de las cosas raras que sucede en dimensión 4 real y no en dimensiones mayores. Ya, entonces la lista. Entonces Alexev fue el que entra en este negocio de la compactificación de Collat-Sheffer-Barron. ¿De qué manera? Él muestra, esencialmente lo que muestra él, es que de verdad aquí hay una compactificación. O sea, lo que definió Collat-Sheffer-Barron en principio era un candidato a compactificación, pero ellos no podían demostrar de verdad que esto era compacto. Y lo que muestra Alexev con el teorema de boundedness es mostrar esencialmente que esto es compacto y de verdad una compactificación. Por eso al final esto se le llama KSBA, compactificación del espacio de Mowley. A por Alexev. ¿Y es functorial o...? Esto es functorial, sí. O sea, son verdaderas degeneraciones, digamos, todos los puntos de... Sí, esto es, o sea, hay un problema así como problema de espacio de Mowley. ¿A eso te refieres? Claro. Sí. Entonces uno define lo que sería una superficie estable. Entonces Alexev prueba el boundedness. Y así existe esta lista finita. ¿Y cuál es? Y entonces para uno optar a tratar de escribir una lista finita, uno le gustaría, por ejemplo, acotar cuál es el índice de las singularidades. Entonces restringámonos, restringir a singularidades de Born, que ya les dije que son re importantes porque describirían divisores y un montón de otras cosas. O sea, sería importante describir por lo menos esa. Por ejemplo, ustedes tienen un problema fijo con ciertos invariantes y al restringir y tratar de hacer una lista, quizás están tratando de hacer una lista de cuáles serían los posibles divisores en la frontera, o por lo menos algunos de ellos, para poder estudiar este espacio de Mowley. Entonces nos restringimos acá y queremos ver cómo acotar. Entonces yo les dije que el índice está acotado por estos números de Fibonacci. ¿Se acuerdan? Donde este R es S y ese era el largo de la cantidad de P1s. Entonces la idea sería acotar el R. ¿Ya? Y para eso entonces tenemos un teorema, quizás el único teorema que voy a poder escribir hoy día. Entonces esto es con Julie Rana. Esto es del 2017. Y damos una cota óptima para este R. Entonces, teorema existe cota óptima para R en función
Y aquí no necesitan este número, solamente necesitan el otro, k cuadrado. Lineal de k cuadrado. Esencialmente se ve como r menor o igual, es más o menos esto, k cuadrado, pongámoslo así, más 7. Y es óptimo en el sentido de que sabemos clasificar cuando hay igualdad aquí. Entonces, en particular, las cosas que hemos hecho, ya me queda un minuto. Había una historia detrás de esto, pero bueno. En particular, hoy en día lo estoy aplicando con otra persona, Carlos Rito, de Portugal, para identificar todas las singularidades de Wood que aparecen en el boundary de superficies de Godot, que son unas superficies que a la gente le gustaría saber más, clasificarlas, con grupo fundamental Z2. Y gracias a esto uno puede dar una lista y son 11 singularidades las que aparecen. Y estamos ahí tratando de ver qué más podemos decir. Lamento de que no les pueda hablar más porque ya se acabó el tiempo. Sería. ¿Preguntas? Sí, entonces en este teorema para cada campo, tú describes el conjunto de quita que se alcanza de... Sí, ese es igual. Claro, entonces, por ejemplo, este es el largo. Entonces, por ejemplo, k igual 1. Ya no es exactamente esta cota, es como una cota resumen. Entonces sería 11. Entonces el S a lo más 11. ¿Se acuerdan que ustedes tenían este árbol donde partían uno con el 4 y el asunto empezaba a crecer? Entonces van a llegar hasta el nivel 11, ¿no? Y luego mirando lo que hicimos en el paper, ustedes se pueden dar cuenta qué cosas de verdad podrían aparecer y qué cosas no. Entonces rápidamente van tarjando varios y se van a quedar con una lista finita. Dependiendo un poco de la geometría de la superficie, con k cuadrado igual 1. Por ejemplo, ocupamos que el grupo fundamental es Z2, sí, lo ocupamos. O sea, dicen en el fondo que las singularidades están dentro de esta lista finita, en el fondo quedan explícitamente, básicamente. Claro, podemos, o sea, con esto podemos decir cuáles serían las opciones, Claro. y luego uno trabaja con la superficie para ver si de verdad se realizan. Y las opciones eran más de 11 y pudimos realizar esencialmente las 11. Me falta una. Pero eso no tiene que ver con el chi de tus dos géneros que Claro, el chi aquí no juega rol en esto. El chi juega un rol... todo esto, perdón, que fue muy rápido. En este teorema yo estoy suponiendo de que tengo una superficie estable con una singularidad de Wood. Con una sola. El chi tiene que ver, acota el número de singularidades que puede tener esta superficie. Es como que acotaría otra cosa. Pero si uno deja uno, como que el chi no juega un rol y entonces se acota solamente con el k cuadrado. En particular, ¿puedes realizar la igualdad para todo chi? La igualdad... ¿Es realmente independiente? O sea, no, el chi en la igualdad va a variar. El k cuadrado, el que yo sé exactamente qué es lo que tiene que ser, el chi va a variar. Y ahí quizás no tendríamos así como clasificado cuáles son todos los chi que podrían aparecer. Otra cosa, y perdón por eso. Esto es cierto y óptimo y todo bien si es que esta superficie no es racional. Lo que sucede en la superficie racional dice superficie racional, es irracional a P2, no interesa, ¿cierto? Pero falso, son las más difíciles y aparecen un montón en este boundary del espacio móvil. Y son las que más traen problemas y de hecho no sabemos, o sea, la técnica que usamos acá sirve exactamente cuando esto no es racional y cuando es racional sabemos que estos números no van a servir, esta cosa puede seguir creciendo, pueden ser peores singularidades. ¿Sí? Y no sabemos cómo acotarla en ese caso. Entonces es un problema abierto y yo creo que se necesitan otras herramientas. Y por último, antes que... ¿qué pasa con más singularidades, cierto? ¿Por qué no lo hicimos con varias singularidades? Y el asunto es que hay un problema combinatorial aquí que se volvía bastante difícil. Y resulta que tengo un estudiante magíster, Fernando Figueroa,
con el cual hemos trabajado ya por un año, el caso de varias singularidades, y ya tendríamos un teorema para ese caso. Entonces estaríamos acotando superficies estables con varias singularidades de este tipo, arbitrariamente varias. O sea, se pudo manejar la combinatoria que tenía que ver con ese problema. Siempre cuando esta superficie no sea racional. Caso racional todavía no. ¿Preguntas? Agradecemos.